pavimentos, obras civiles, materiales, diseño y rehabilitación, ¿sí? Con cursos realizados y avalados por la Asociación Técnica de Carreteras de España. El ingeniero ha realizado una serie de proyectos viales a nivel nacional, trabajando en empresas muy reconocidas como Impotec, Cimentatec, y en los últimos años se desempeña como consultor geotécnico para diferentes proyectos que más que todo se abocan en el oriente del país. Bueno, pues es un placer tenerte, Rodrigo. Muy buenas tardes. Bienvenido aquí al webinar que vamos a llevar a cabo, dirigido obviamente hacia la carrera de Ingeniería Civil y también a nuestros queridos graduados. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Fabiana, buenas tardes. Te agradezco muchísimo por la presentación. Yo a Fabiana la conozco precisamente porque ella estaba saliendo de la empresa Incotec. Ella era jefa de estudios geotécnicos y yo entraba en su lugar. Es una profesional igual muy reconocida y le agradezco la deferencia que ha tenido conmigo por invitarme. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, pues entonces te voy a invitar a que tal vez demos inicio a nuestro webinar. Sin antes, vamos a explicar cómo va a ser la modalidad, ¿sí?, de este webinar. Vamos a hacer primero la ponencia tuya, ¿sí? A las personas que nos están siguiendo, por favor, si alguien tiene alguna inquietud, vamos a estar atendiendo sus consultas. Los que están conectados en el Zoom, tanto en la sección de preguntas y respuestas, por favor, viertan sus preguntas, o tal vez al terminar el webinar pueden levantar la manito para que yo les ceda la palabra. Con mucho gusto me va a resolver todas las inquietudes que tengamos referente a este tema que es tan apasionante, que son las fundaciones profundas y la geotécnica, ¿sí? Entonces, bueno, pues Rodrigo, yo creo que vamos a tener que dar inicio al webinar. ¿Podría comenzar, por favor? Muchísimas gracias, Fabiana. Entonces, vamos a comenzar con el webinar de Fundaciones Profundas. Como explicó brevemente Fabiana, vamos a hacer el webinar de manera corta y las preguntas se van a ir registrando, y al final de la presentación voy a responder una a una las preguntas. Esto para no perder un poco la dinámica. Quisiera, por favor, si hay algún problema de conexión, algún problema de audio, que no esté compartiendo la pantalla, por favor me lo manifiesten, ¿no? Yo te escucho claro, Rodrigo. Muy bien. Muy bien. ¿Están viendo mi presentación todos ahorita? Correcto, Rodrigo. Estamos visualizando la presentación. Ya. Bienísimo. Entonces, sin más pausa, entraremos en materia. Lo que voy a exponer hoy día es un poco, vamos a hablar de la caracterización del sitio, la tipología principal de pilotes que se está construyendo ahorita en nuestro medio, y un poco de ensayos de control de calidad. ¿Ya? Entraremos en materia. Y lo primero que veremos son algunas definiciones básicas. ¿Qué es una fundación? La fundación es un elemento de transición entre la estructura y el terreno. Ahora, ¿qué factores condicionan la escogencia de esa fundación? Inicialmente podríamos tener que uno de los factores importantes es la geometría de la estructura. Vale decir, la distancia entre las columnas, la distribución de los pórticos, de los muros, en fin. Y alguna clase de elemento particular. Pero no menos importante son las condiciones subsuperficiales. Porque, por ejemplo, yo puedo tener el caso en que tengo una edificación de mediano a bajo porte, en que las cargas a priori podrían ser dimensionadas por una fundación somera, pero sin embargo, por la calidad paupérrima, marginal de mi suelo subyacente, yo tenga que decantarme por otro tipo de fundación, como una fundación profunda. Veremos qué es la definición de un pilote. Un pilote es un elemento estructural esbelto empleado para transmitir las cargas de la superestructura
a subestratos resistentes más profundos. Nótese que ahorita el pilote, esa definición va en estricto sentido de un elemento de fundación, porque también existen pilotes que se emplean como elementos de contención, los famosos pilotes secantes o pilotes tangentes, ¿ya? O también hay micropilotes que se utilizan para sostener una masa de suelo en estabilidad de talude. Observen aquí hay una lista, no tiene todos, pero tiene gran mayoría de los pilotes que se hacen en el mundo. O sea que son muchísimos, básicamente porque cada fabricante realiza de alguna manera alguna variación a un sistema convencional y le da su nombre y lo patenta, ¿no? Por eso es que nosotros los ingenieros civiles estamos en el reto constante de no perder, actualizarnos siempre, estar siempre actualizándonos y no perder el hilo a los adelantos tecnológicos. Esencialmente podemos dividir a los pilotes en dos tipos, según la interacción que tengan con el suelo. En la izquierda pueden ver, por ejemplo, una figura de un pilote sin desplazamiento de suelo. Para que ustedes puedan asociar esto con un mecanismo que podemos ver más cotidianamente, imagínense una broca entrando en un madero. Esa es la forma que interactúa el pilote con el suelo. En varias literaturas también se denomina este pilote como un pilote de reemplazo, porque se está reemplazando un cilindro de suelo para insertar un pilote. ¿Cuáles son las características en términos de resistencia de este pilote? Al sustituir el suelo, si es en el caso de alguna arena, se incrementa la porosidad y se reduce la densidad relativa y por lo tanto hay una merma de la resistencia al esfuerzo cortante. En su contraparte, en la parte derecha tenemos el pilote con desplazamiento de suelo. Observen la forma con que interactúa el pilote con el suelo. Podríamos asociar esto, por ejemplo, como un tornillo entrando a la madera, ¿no? En este caso, la forma que tiene de insertarse el pilote en el suelo confiere una especie de empuje pasivo hacia el suelo que le da muchísimo mejores propiedades de adherencia y por lo tanto de capacidad en el fuste. Fleming en su libro del 2008 hace una breve clasificación en este esquema de los pilotes con desplazamiento y sin desplazamiento. Por ejemplo, en esta parte se tienen los pilotes perforados y vaciados en sitio. Aquí se tienen los famosos pilotes FA, que Fleming los caracteriza como pilotes que no producen desplazamiento. Sin embargo, hay una particularidad con los pilotes FA. Esto puede ser para otro tema de discusión, pero los pilotes FA son como una especie de pilote neutro. No producen un empuje pasivo hacia el terreno, pero tampoco relaja tanto las paredes. Inclusive, hay investigadores que dicen que dependiendo de la técnica constructiva, la velocidad con que yo ingreso la herramienta de perforación y con la que yo la retiro, puedo conferirle al pilote propiedades de un pilote de gran desplazamiento o también puedo arruinar totalmente mi pilote y convertirlo en un pilote perforado. Un pilote preexcavado que pertenece a la tipología de pilote sin desplazamiento de suelo. En la figura ustedes van a ver una secuencia constructiva. Esta secuencia puede variar un poco. Por ejemplo, en este pilote se observa que se está realizando una camisa de guía. ¿Ya? Esta camisa está dotada en el extremo de una corona dentada y la camisa va ingresando. Aquí en la figura se ve, por ejemplo, que ingresa hasta este sector donde hay un riesgo de inestabilidad en las paredes. Una vez se ha estabilizado esta parte con la camisa, entra una herramienta de perforación. Este es un balde de perforación. También alguna gente lo debe conocer como el pilote tipo caizón, ¿ya?
Una vez está ingresada la camisa, entra la herramienta de perforación con este aparato, que es una especie de balde, realiza la excavación, el balde va sacando los residuos, obviamente también asistido de recirculación de fluidos, puede ser bentonita o polímero. Una vez se ha realizado la excavación total del pozo, se ingresa un tubo que se denomina TREMI. Este tubo se ingresa hasta el final y asistido de un sistema de dotación de hormigón se empieza a vaciar el hormigón desde la parte inferior hasta la parte superior. Por diferencias de densidades, el hormigón empieza a desplazar la bentonita que se utilizó para retirar los residuos y se termina el proceso constructivo de esta manera. Hay un detalle acá, ¿no? Que fíjense que en esta figura, antes de realizar el hormigonado, se colocó el canastillo, porque los pilotes a veces son tan grandes que los empujes del hormigón no dejan a veces ingresar el canastillo y tenemos ese problema. Se ha sabido que se han llegado hasta longitudes de 100 metros y diámetros entre 1 metro a 4 metros. No tenemos diámetros tan grandes en Bolivia, ¿no? Pero en otras latitudes sí, con máquinas mucho mejor dotadas. Aquí hay un video precisamente de la herramienta de perforación, el balde que les había mencionado. Este balde es de la marca Bauer. Vamos a ver ahorita las características principales que tiene este balde para poder realizar la excavación del pilote. Aquí está la barra Kelly que se está insertando al balde. Aquí seguramente se va a poner un pasador. Ojo, esta es la herramienta que va por dentro de la camisa. Aquí el balde está articulado, tiene un fondo falso, de manera que cuando el balde está lleno de material, sacan el balde a la superficie, destrancan el dispositivo y se retira todos los residuos de la excavación. Este sistema se puede hacer desde la máquina o se puede hacer desde abajo. Inclusive hay que dar, a veces el suelo es cohesivo y hay que dar unos golpecitos ahí para que afloje el material. Estas máquinas modernas tienen sensores que le avisan al operador cuando el balde está lleno. El operador realiza una rotación en el fondo del balde porque el balde está dotado de unas uñas aquí. Se realiza una rotación que cierra el fondo del balde y se extrae el balde. Este es el famoso pilote CFA. Dice Van Impe Mandolini que este pilote es el pilote que más se hace en el mundo. Entre 50 y 60% de la gente que hace pilotes emplea esta metodología. ¿Y por qué la emplea? Ahorita lo vamos a ver porque, pero aquí en la figura tienen, por ejemplo, la secuencia constructiva. Obsérvense que la herramienta de perforación está dotada de unas hélices continuas en la barra. Es merced a esto es lo que adopta su nombre. CFA es un acrónimo del término en inglés que quiere decir Continuous Fly Auger, que es el pilote de hélice continua. Es así su sistema de perforación, ¿no? Se empieza a ingresar la herramienta de perforación tipo helicoidal, se llega hasta la cota de diseño y la herramienta tiene la particularidad que tiene el alma hueca. Tiene un orificio en toda la broca por donde uno, una vez que se ha llegado a la profundidad deseada, puede bombear el hormigón por la parte superior. Esto está conectado a una bomba de hormigón. Toda esta manguerita negra está conectada a una bomba de hormigón. Y se hace el retiro de la herramienta en sentido contrario, pero a lo que se va retirando la herramienta se va hormigonando el pilote. Esta es una ventaja total, porque se pueden realizar pilotes en muy corto tiempo. Se realiza la extracción de la herramienta y obviamente hecha la extracción de la herramienta se retira el suelo de la excavación y ya lo único que queda es ingresar el canastillo. Las longitudes máximas que se pueden alcanzar son de 30 metros y los diámetros comerciales oscilan entre 0,30 metros y 1,20 metro. Aquí no hay diámetros tan grandes, al menos en las perforadoras de Santa Cruz.
Creo que la empresa española Cimentatec tiene diámetros hasta 60, 70 centímetros. Vamos a ver una animación corta para poder ilustrar mejor el proceso constructivo. Este es un pilote que dicen los fabricantes que puede tener un rendimiento entre 300 a 400 metros lineales. La única restricción que tiene es que no puede entrar en terrenos muy duros con presencia de bolones, con un número de golpes mayor a 40. ¿Qué otra restricción que podría tener este sistema? Es que las máquinas son grandes y les cuesta maniobrar en predios pequeños. Las ventajas que tiene, ya mencionamos, el costo-beneficio es muy bueno. Se pueden hacer, yo he visto que se hacen pilotes hasta en media hora, lo que más tarda uno es en mover la máquina. He hecho hasta 15 pilotes por día con esta tecnología. Es un pilote que no produce vibración, molestias, ruido, por eso es un piloto urbano y es bien rápido. Bueno. Hablemos un poco de los pilotes de desplazamiento. Como les mencioné anteriormente, según la geometría que le den los fabricantes a la herramienta de perforación, reciben diferentes nombres. Por ejemplo, van a ver aquí el pilote Atlas, el pilote de Wall, el pilote Fundex, el pilote Oliver, el pilote Omega y estos que son menos conocidos. Cada uno tiene sus particularidades que ahorita vamos a comentar un poco. En esta parte están sus procesos constructivos, no me puedo detallar mucho por cuestiones de tiempo. Sin embargo, ustedes pueden referirse al artículo de Sasud Press y Basú del 2010, que es un artículo exhaustivo, muy completo, y que inclusive, aparte de definir la tipología de estos pilotes y explicar sus aplicaciones y sus ventajas, en la parte final del artículo indica varios métodos para estimar sus capacidades. Este es el pilote que tiene la empresa Incotec en Santa Cruz de la Sierra. Esta herramienta es de la marca Bauer. Es un pilote de gran desplazamiento que se denomina FDP, por el término Full Displacement Pile, un pilote de gran desplazamiento. Observen la geometría de la herramienta, es un poco diferente. En esta parte tiene una configuración que ablanda en el terreno mientras ingresa la herramienta, y en esta parte del centro tiene como una especie de barriguita que densifica las paredes del suelo. Tiene el aditamento que se puede hacer de esta forma tradicional, o se le puede poner en la punta un dispositivo que se llama una punta perdida, que se denomina Lost Bit. Con este dispositivo se hace muchísimo más competente el pilote. Este de aquí, la fotografía de la izquierda, es un pilote FDP de 22 centímetros. Hay pilotes FDP 36 y FDP 44. Aquí hay una secuencia constructiva y quiero que tomen atención en la parte cómo ingresa la herramienta de FDP. La forma que altera el suelo, altera en forma positiva, ¿no? Porque le imprime al terreno empujes pasivos que mejoran su capacidad en el fuste. Tiene la misma hermenéutica del hormigonado que un pilote CFA, se ingresa a la herramienta, se realiza un giro en sentido inverso y se va hormigonando. ¿Cuál es la diferencia con el CFA? Que es un pilote más competente. En la misma geometría, en las mismas condiciones geológicas, es un pilote más competente, retira menor cantidad de suelo. Observen aquí que casi retira muy poco suelo, ¿no? Las longitudes máximas que se pueden alcanzar son hasta 40 metros con diámetros entre 22 y 62 centímetros. Como les dije, tal vez este pilote tiene el inconveniente de que en terrenos con un número de golpes mayor a 30, batalla un poco más para ingresar. Vamos a ver también un video de un tipo de pilote que se utiliza mucho en Europa. Perdón.
es el pilote Omega. Es otro tipo de pilote de desplazamiento. Este pilote se usa en Estados Unidos, en Europa, no llega tanto acá. Observen que el hormigonado se hace a través de una bomba. Es un hormigonado con presión. Es muy parecido al pilote que tiene en Coteca, el FDP. Este es otro pilote que se utiliza también en Europa, que es el pilote Atlas. Aquí, a diferencia del anterior sistema, el hormigonado se hace de manera gravitacional. Se coloca un embudo en la parte superior y una vez se llega a la profundidad, el hormigonado se hace por gravedad. Observen que la forma con que entra lentamente la herramienta. ¿Por qué entra tan lento? Y fíjense que también tiene el aditamento de la punta perdida, el lost bit. Entra tan lento para conferirle al terreno esa forma con aletas. Yo pensé que era simplemente una animación, ¿no? Que el pilote realmente no tenía esa forma, un pilote con unas alitas medio, un poco raro, ¿no? Obviamente son máquinas con gran torque, reducidas, no de diámetros tan grandes. Y vamos a ver posteriormente una excavación que se ha hecho un pilote de este tipo y la verdad cómo queda la geometría en el fuste, ¿no? Observen lo que les dije, el vaciado es de forma gravitacional. Este es un proyecto que se hizo en Bélgica, pertenece al proyecto, a este artículo, Excavation of Step Piles en Limelet. Limelet es el lugar, el campo experimental donde se realizó la extracción de pilotes. La verdad es que en muy poca bibliografía donde se haya extraído pilotes, porque cuesta mucho. Yo cuando estuve el anteaño pasado realizando experimentos en el campo de Santa Cruz, en el BEST, tratamos de realizar extracción de pilotes. Fue muy complicado, no pudimos extraer ninguno, ¿no? Hay que tener excavadoras, grúas, mucha potencia. Observen el pilote de Boal, el de Wal y el Fundex, y el Omega, que tienen esta forma un poco barrigoncita en el fuste, porque son pilotes de desplazamiento. Pero miren de bonito los pilotes Atlas y Oliver, ¿no? Realmente tienen la forma que nos dice el fabricante. Estas fotos fueron cortesía de mi profesor en la maestría, del profesor Daniel Verástegui, ¿no? Ustedes, si van al artículo, van a encontrar unas fotos en blanco y negro que no tienen tanta calidad. Les explicaré también un poco del pilote raíz. El pilote raíz es un pilote que no se hace mucho en Latinoamérica, pero sí es conocidísimo en el Brasil. Es uno de los pilotes más potentes, que tiene mucha capacidad. Es un pilote que aquí está su secuencia constructiva, es una especie de pilote hincado, ¿no? Se ingresa una camisa que tiene igual un extremo dentado, se va metiendo la camisa hasta la profundidad deseada de proyecto, se ingresa el canastillo y aquí hay una diferencia. No se realiza un hormigón por gravedad, estamos asistidos de una bomba para realizar un hormigonado con alta presión. Vamos hormigonando y extrayendo la camisa, ¿no? Hasta que retiramos la camisa totalmente. Una vez retirado la camisa de manera definitiva, queda un pequeño menisco, una pequeña diferencia por el volumen de la camisa que antes ocupaba en el orificio. Esa también se vuelve a hormigonar y se inyecta presión de aire. ¿Y por qué se llama pilote raíz? Porque a veces en estratos blandos es tanta la fuerza, la presión del aire, que empiezan a realizar una especie de pelitos, de raíces, una forma radicular. Y el pilote, si se lo ve, tiene una forma de raíz. Por eso se llama pilote raíz. Estaca raíz, le dicen los brasileños. Muy buena capacidad tiene. Aquí también los clásicos pilotes hincados, que no tenemos mucho en Santa Cruz. La verdad es que yo conoceré un par de edificios nomás grandes que se han hecho con esta tipología. Es un pilote que tiene el inconveniente de que produce mucho ruido, mucha vibración.
Aquí le vamos a mostrar un video más o menos de la secuencia constructiva. Es muy amplio, se pueden hincar pilotes de varios tipos, de hormigón, de madera, de acero. En acero se pueden hincar secciones tubulares, secciones en H, eh, eh, secciones cerradas. En hormigón, miren, por ejemplo, este tipo de sistema es un sistema modular y el hincado se realiza para tener un pilote por punta hasta llegar a un estrato portante. Es bastante versátil, ¿no? Podríamos hablar y hablar mucho tiempo de este tipo de pilotes. Es un pilote de gran desplazamiento, buenas características portantes. Aquí hay otro pilote que se llama el pilote Franchi. Ya, este pilote lastimosamente ha quedado en desuso, sin embargo es un muy buen pilote. Este pilote tiene la característica de que forma una especie de bulbo en la parte terminal, en la punta del pilote, que lo confiere propiedades muy buenas en la base. ¿Cómo se realiza este pilote? Se va hincando una camisa, ¿ya? Solo que en esta parte, a diferencia, por ejemplo, el pilote raíz, no se va realizando una excavación, sino que se mete una especie de argamasa, un hormigón bastante seco, una mezcla de cemento, arena y grava, y se forma una especie de tapón, y con ayuda de un martillo se va golpeando en la base, y es como está confinado la masa de hormigón, lo único que tiene que hacer es empezar a formar esta forma de cebolla, ¿ya? Este pilote ya no se hace mucho porque la verdad es que es muy laborioso para hacerlo, tarda mucho tiempo, hay pilotes que son mucho más baratos y se pueden utilizar en vez de pero usualmente todavía se hace, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos. De hecho, si ustedes revisan la norma alemana, van a encontrar varias páginas dedicadas a este pilotito, al pilote Franchi. Se hacen en longitudes de 20 metros y con diámetros entre 30 y 60 centímetros. Aquí hay otra animación. Observen cómo la masa hormigón va ingresando a punta de golpes al terreno, hasta que encuentra un terreno duro, y ahí es donde empieza a no poder ella más penetrar más y formar una especie de esfera. Aquí hay una diferencia en los procesos constructivos. Perdón. Los brasileños, por ejemplo, ellos le siguen echando ese hormigón muy seco y van realizando este procedimiento en todo el fuste, de manera que el fuste queda con una forma de barrillitas en toda su extensión. La otra variación es la que, por ejemplo, vamos a ver el video, en que por gravedad se vacía el hormigón, y la última es que también se vacía por capas el hormigón, pero cada capa se le va inyectando aire. Aquí vemos unas fotografías de la extracción de unos pilotes Franchi. En la izquierda, esto se ha sacado del libro de Coduto. Este es un mini pilote Franchi. Aquí está mal, ¿no? Tiene 600 milímetros en 60 centímetros en la base, y estos pilotes ya son unos pilotes mucho más grandes. Estos pilotes igual, esta fotografía nos la cedió gentilmente el profesor Verástegui. Vamos a ver los pilotes helicoidales. Son los famosos helical piles. Son pilotes muy versátiles. Se pueden utilizar en muchos tipos de edificaciones, por ejemplo, en vallas publicitarias, en torres, para hacer anclajes, como pilotes en lugares donde no se necesita mucha vibración, mucha perturbación a los vecinos. Particularmente este piloto es de forma modular, pero también hay su versión en barra entera.
tiene, estas versiones del video son pilotes helicoidales mucho más robustos, ¿no? Hay versiones más chicas para hacer recalces en edificaciones. Siempre se le dota una plaquita porque esta va a ser la manera de embeberla en un cabezal. Se inyecta con lechada. Y también se les puede hacer una prueba de carga, ¿no? Dice aquí el video que alcanzan hasta 100 toneladas, sin embargo, eso en nuestros suelos locales probablemente no creo que sea tan así. Vamos a ver los micropilotes. Esencialmente, por definición, un micropilote es un pilote que tenga más o menos de 15 centímetros para abajo, entre 10 y 20 centímetros. Ahora, en España, por ejemplo, a cualquier pilote que tiene menos de 30 centímetros ya lo denominan micropilote. Si caracterizamos así solo por su diámetro, hay muchísimos tipos de realizar micropilotes. Por ejemplo, este pilote, como es de diámetro pequeño, se puede realizar con una herramienta de diamantina e inclusive puede perforar hasta rocas, ¿no? Aquí vemos que están cortando una barra Dewey-Dac. Como son pilotes tan chicos, no se le puede poner un canastillo de armadura, ahí están los separadores, así que se tiene que armar de esta forma con una barrita. Igual son vaciados con lechada. Hay variaciones también que las barras son autoperforantes, que ya no se necesita realizar ese procedimiento con una camisa, sino que el mismo pilote va ingresando y perforando. Hay también, estas son las muchas herramientas de perforación para los diferentes tipos de suelos que existen. Es muy versátil, por ejemplo, aquí verán que se pueden hacer en posiciones inclinadas para hacer anclaje. Esta es la versión que le mencioné del piloto autoperforante, que se le dota de una herramienta pequeña de perforación en la punta. También hay pilotes CFA, ¿no? CFA chiquititos, así micropilotes. Micropilotes es porque son de diámetro pequeño nomás, ¿no? Igual aquí se observa la terminación con una placa para que sirva de anclaje al bloque de fundación. Ahí hay un micropilote extraído para que vean la geometría. Y también se les realizan pruebas de carga. Dicen los gringos que, por ejemplo, hasta 200 toneladas aguantan. No es tanto aquí. Quisiera mostrarles también la versatilidad de estos sistemas. En la izquierda van a ver una intervención que se ha realizado en una edificación que presumiblemente ha tenido asentamiento. Viene una máquina pequeña como un Bobcat, realiza un pilote helicoidal mucho más chico que el que hemos visto anteriormente, y para transmitir las cargas de la edificación al terreno se utilizaría una pequeña cuña soldada al pilote helicoidal. Listo, solo es comprar este aditamento nomás, ¿no? Que es un rotopercutor. Ahí está solventada la situación. Por otro lado, les voy a mostrar un sistema constructivo que utilizan mucho los brasileros, que es el pilote Mega. Estaca Mega, dicen. Es una especie de pilote muy corto, segmentado, ¿ya? Se realiza una excavación en el lugar donde se quiere intervenir y se hincan segmentos de pilote, así como está, asistidos de un gato y una bomba hidráulica. La reacción es en madero, es la misma edificación, la misma casa, y se van hincando segmentos hasta que se llega a un estrato portante y se coloca una especie de cabezal y unos bloques para dar la terminación definitiva al pilote. Son pilotes bastante cortos, ¿no? Probablemente algún purista puede decir que no es un pilote, sin embargo trabaja con presión, ¿no? Y lo importante es que sirve para sacarnos para intervenir en estas situaciones de recalces y cuando existen estos tipos de asentamientos. Por si no quedó claro el sistema constructivo, aquí vemos el proceso real. Observen que se coloca una especie de mortero en la unión entre bloques.
se lo alinea y el efecto de compresión es lo que da la vinculación entre los bloques. Ahorita lo que sigue es probablemente realizar poner el gato, exactamente, poner un madero que sirva de reacción contra la estructura y empezar a abrir el gato de manera de hacer una especie de hincado de ese bloque. Ahorita vamos a ver cómo se va hincando el bloquecito. Observen la manera que va ingresando. Obviamente estos son terrenos bien suaves, ¿no? Donde se puede realizar este hincado. Por eso es que probablemente se observó la patología del asentamiento. Pasaremos entonces a la segunda parte de nuestro webinar, que es la caracterización geotécnica del terreno para fundaciones profundas. Pero ¿qué ensayo vamos a utilizar? Aquí vemos del artículo de Main del 2006 alguna serie de ensayos de caracterización del terreno en sitio. Por ejemplo, tenemos el conocido, viejo y conocido SPT, tenemos el dilatómetro de Marchetti, tenemos el presurímetro, tenemos el CPTU con medición de poros, el CPTI con medición de resistividad del terreno, el CPT con medición sísmica, el dilatómetro sísmico. En esta parte tendremos los ensayos geofísicos. Aquí está el crosshole, el downhole de ondas superficiales, y aquí está el SPT con medición de torque. Básicamente, escoger qué tipo de estudio de suelo, qué estudio de suelo vamos a utilizar para caracterizar el terreno, dependerá mucho del proyectista. Si es que él va a utilizar métodos semiempíricos, o que son también llamados métodos directos, o métodos un poco más teóricos, métodos analíticos. En el caso de utilizar métodos directos, podría utilizar hacer sondeos con SPT o CPT. Si es que, por ejemplo, el proyecto es de gran envergadura, un edificio muy grande, alguna edificación que requiera un mayor control y un mayor grado de dificultad, por ejemplo, haremos algún sondeo con recuperación continua de muestras, ¿no? Y donde nos interese realizar algún estudio, sacaremos alguna muestra inalterada y la llevaremos al laboratorio para obtener los parámetros resistentes y de elasticidad. Esta gráfica muestra más que un hecho, una reflexión. Esta gráfica fue elaborada por el Instituto de Transportes de Londres en el año 1994. En la parte inferior ustedes pueden ver el artículo si es que quieren ir. Se realizó una serie de encuestas a 52 proyectos carreteros. ¿Qué es lo que quiere decir esta gráfica? En las abscisas ustedes van a ver el porcentaje del precio del estudio de suelo con referencia al precio de licitación. Esto quiere decir que en una determinada obra, por ejemplo esta, yo gasté un 6% en el estudio de suelo. Y en la parte de las ordenadas está el sobreprecio final de la obra. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en esta obra yo tuve un sobreprecio al final de la construcción de un 60%, ¿ya? ¿Qué es lo que me indica el espíritu de esta gráfica? Que mientras yo más gasté en estudio de suelo, por ejemplo, en esta situación, si gasté alrededor de un 6% del presupuesto inicial en estudios de suelo, tuve una probabilidad de que tenga máximo un 15% de sobreprecio. ¿Qué es lo que nos dice básicamente? Señor, mientras usted más gaste en su investigación geotécnica, menos probabilidades va a tener de gastar en su obra al final. Esta otra gráfica pertenece a RIS del 2006, pero esta ya es un poco más general, trata de estructuras en general. Por ejemplo, veremos que
con muy poco gasto habrá una posible falla de la estructura. Si gasto un poco más, habrá reparaciones debido a asentamientos diferenciales, y si gasto un poco más, solo tendré que hacer una pequeña reparación adicional, pequeña reparación adicional innecesaria, hasta que llegará un punto donde yo tendré plenamente caracterizado y los ensayos ya serán redundantes. Bueno, redundantes nunca van a ser, nunca se le puede decir eso a un geotecnista, ¿no? Pero llegará a ese punto en que ya yo tendré menos posibilidades de tener un sobreprecio o un defecto posterior en mi obra. Interesante, por ejemplo, para un tema de tesis, sería realizar una investigación aquí en nuestro medio y ver este porcentaje de equilibrio para ver cuánto yo tendría que gastar como porcentaje en la investigación geotécnica para no tener un gasto posterior o una futura patología en mi obra. Usted va a pagar por los estudios de suelos, hagan o no se hagan. Parafraseando al ingeniero Mario Terceros de Incotec, que decía: los ensayos los estudios de suelo se pagan ahorita o se pagan después. Esa es la verdad. Porque si, por ejemplo, yo como geotecnista, yo como diseñador, me traen un estudio de suelos con información escasa, yo voy a tener que cubrir mis espaldas y mis incertidumbres, aumentando el factor de seguridad y robusteciendo las fundaciones. Ahora, ese sería el mejor escenario, porque inclusive a veces yo puedo tener fundaciones muy grandes, muy robustas, pero que porque no han sido bien investigadas, pueden tener asentamientos diferenciales y fallas en su etapa de servicio. A lo que viene este corolario, que las fallas en las estructuras causadas por problemas en el suelo son consideradas como la más costosa en el campo de la construcción. Es así, ¿no? Porque para realizar una intervención, una reparación posterior, a veces ya está habitado el edificio, tiene que realizar molestias, hay que circunscribirse a unos horarios complejos, hay que sacar el material, meter maquinaria, pedir permisos, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos mínimos de un estudio de suelos, no? Tiene que tener una introducción donde se indique el alcance del informe, una descripción del proyecto, los objetivos, la metodología de los ensayos de campo, los ensayos de laboratorio, un pequeño acápite de la geología, pequeño digo porque generalmente en los estudios de suelo se explayan con 2 o 3 hojas, y algo de los aspectos sísmicos, porque ese tema ya está entrando con mucha fuerza con la normativa boliviana. Importante documentar es la presencia del nivel freático. Básicamente los estudios, las empresas que realizan estudios de suelo no le dan mucha importancia. Sin embargo, la capacidad de un terreno puede variar enormemente si está en condiciones saturadas o no saturadas, ¿no? Máximo en suelos granulares. Otro de los factores importantes es que yo tendré, por ejemplo, si soy calculista, que saber si voy a tener que incrementar el efecto de la supresión o no en mi losa de fondo. También tendré que prever, va a ser totalmente diferente la estrategia de excavación que tenga en presencia de nivel freático o no. Y para saber también adecuadamente las demandas que yo voy a tener en mi muro de contención. O sea que el nivel freático, si es un proyecto que tiene esas características, yo tendría que monitorearlo probablemente, ¿no? Dependiendo de las características del suelo, ese nivel va a estabilizarse en 24 horas o hasta 2 semanas. Y lo más idóneo sería poner, por ejemplo, un piezómetro y realizar mediciones cada mes. O, por ejemplo, si es que yo tengo la seguridad de que estoy realizando la medición en época de lluvia, tendré ya definido un nivel máximo de fluctuación del nivel freático. Así que una vez se haga el registro, se tiene que colocar la fecha y la hora en que se ha hecho ese registro. Se colocarán también los resultados de campo, la evaluación de la capacidad portante, si es por ejemplo, un proyecto que amerite fundaciones superficiales, se colocarán los ábacos correspondientes donde uno podrá encontrar la capacidad en función de la profundidad del desplante, de la geometría de la fundación, ¿no? Los valores esos de tensión admisible que todo el mundo llama, no sirven. Y si, por ejemplo, tengo yo
voy a tener fundaciones profundas, por lo menos tendré que indicar tentativamente el plano de fundación, el tipo de pilotes que recomiendo y alguna capacidad, un estimativo de capacidad que tendré para que el cliente sepa si va a gastar en fundaciones profundas o en fundaciones superficiales. Algo importante que hay que colocar en los anexos es las coordenadas geográficas del sondeo, porque es importante porque a veces se realiza el sondeo, no se le pone dónde está ubicado y a veces el sondeo se realiza antes que haya la demolición de la estructura anterior, así que cuando vienen a demoler la estructura, el dueño aprovecha y que está la maquinaria y dice, bueno, va a tener estos sótanos, cábenme 2 metros más. Así que cuando viene el geotecnista a realizar la evaluación de los pilotes, ve que no puede referir ese sondeo a ninguna altura, no sabe cuánto tenía. Si es que no se tiene un instrumento como una estación total, se puede tomar, aunque sea referenciar ese nivel, con referencia, valga la redundancia, a algún elemento fijo como la calzada, ¿no? Con un nivel de manguera se puede hacer eso. Se puede decir, el sondeo estaba a medio metro con referencia a la altura de la calzada. Número de sondeos que se tiene que hacer. Esto me recuerda mucho a una historia muy bonita que es de Sam y Dave, que son dos chicos que se ponen a cavar en su jardín para poder encontrar los tesoros que tenía. Le habían dicho que tenía tesoros. Y cavan y los pobres niños nunca encuentran los tesoros que tenían. Y sin embargo, observen ustedes que el perro siempre está cerca, ¿no? Apunta, cava, solo que no le dan la importancia. La historia termina con que al final los niños cavan y llegan al mismo lugar de donde partieron, que era su jardín. Más o menos así es la pregunta del número de sondeos. Es una pregunta que no tiene respuesta directa, ¿ya? Si bien algunas normativas dan algunas recomendaciones sobre un número mínimo de sondeos, cuando uno tiene una estratigrafía errática, intercalada, depositada de forma inclinada, esas recomendaciones van por el suelo, ¿no? Mucho dependerá de la experiencia del geotecnista, del proyectista que está a cargo. A mí me gusta tomar la recomendación del profesor Dick Ramberberian. Aquí en la parte inferior izquierda va a encontrar, por ejemplo, el link a las clases que da en internet. Tiene varias clases en YouTube, solo que están en el idioma portugués. Lo que él dice es que, por ejemplo, que yo hallo muy apropiado para nuestra realidad es que para, por ejemplo, unos 200 metros cuadrados, esto no es el área construida, es el área, el planta de la construcción, es la huella, es la proyección horizontal de la construcción. Por ejemplo, para 200 metros cuadrados será un buen número, 2 sondeos, por ejemplo, de 400 a 600 metros cuadrados construidos en planta. Habrá que caracterizar el terreno con unos 4 sondeos. Y así esta tabla, observen que ya para cuando son superficies más grandes, ya estos deltas son más grandes. Ojo, estos son recomendaciones, ¿no? Ahora la profundidad. Veamos qué dice Fleming. Fleming dice, esto es válido para plateas piloteadas, no para grupos de pilotes con cabezal como los conocemos. Estos son varios pilotes nucleados por una platea. Dice que la profundidad de investigación debe ser 1,5 metros por debajo del pilote más profundo, ¿ya? Aquí es muy sencillo. ¿Qué dice para grupos de pilotes? Para grupos de pilotes dice que la profundidad de investigación está muy relacionado con la zona de influencia donde llegan los esfuerzos, que es 2 veces B de la cota del pilote más profundo. En este caso, si es que tenemos una caja de ascensor, serán esos pilotes los que estén en la cota más profunda. Inicialmente, ¿no? Por decir un caso. Ahora, ¿qué recomienda Fleming? Dice que si yo voy a hacer 4 sondeos, por ejemplo, en uno de ellos investigue un poco más, investigue 4 veces B, siendo B
la dimensión del cabezal. ¿Esto por qué? Para ver si no existe un suelo muy blando por debajo y se produzca una falla por punzonamiento. ¿Qué dice el Eurocódigo? El Eurocódigo me dice que yo debo investigar una profundidad ZA por debajo de la punta de los pilotes, del pilote más profundo, y esta profundidad ZA vendrá dada por el mayor de estos criterios, donde ZA en una situación puede ser el lado más angosto del cabezal, ZA puede ser 3 diámetros o ZA puede ser 5 metros. Generalmente para pilotes, para situaciones convencionales de edificios muy chicos, casi siempre es 5 metros, o sea, 5 metros más de la punta de los pilotes. Citando a Glasop, que afirma que si usted no sabe lo que debería estar buscando en una investigación geotécnica, es muy probable que no encuentre nada que le pueda servir. Eso es cierto, porque usted tiene que tener un poco de conocimiento de las fundaciones, de los sistemas constructivos, tecnología local. Ensayos de control de calidad. ¿Cuál es el propósito de las pruebas de carga? El propósito es verificar la capacidad de carga del pilote, que esa capacidad de carga sea mayor que la resistencia nominal empleada en el diseño. Generalmente se hacen pruebas de carga al inicio, mucho antes de la construcción de los pilotes y ya cuando se está construyendo los pilotes. La prueba de carga por referencia es la prueba de carga estática de la parte superior del pilote hacia abajo. La prueba head down se llama en inglés, ¿ya? Static load, head down, static load. Esta prueba sigue siendo la referencia porque en esta se aplican cargas verdaderas y se miden las deformaciones verdaderas del pilote. Estas deformaciones se miden con algunos dispositivos analógicos o digitales cuya precisión está indicada en la norma. Se aplica la presión a través de un gato que tiene como reacción todo este sistema de reacciones, ¿no? Aquí está una viga principal y aquí están unos pilotes a tracción y unas vigas secundarias. Los estándares que rigen estas normas son este del americano y este brasilero. Son los que comúnmente más se usan en nuestro medio. ¿Cuántas pruebas de carga haré? Una buena referencia es tomar, por ejemplo, la normativa brasileña, que le dice que si, por ejemplo, en mi obra yo tengo más de 100 pilotes, es obligatorio que yo realice una prueba de carga, ¿ya? Si tendré, por ejemplo, 160 pilotes, ya yo empezaré a sacarle el 1% de esa cantidad. El 1% es 1.6 pruebas, por decirle. Entonces yo tendré que rondear al entero mayor. Tendré que hacer 2 pruebas de carga, ¿ya? Y así sucesivamente. Pero esto varía de acuerdo al tipo de pilotes. Por ejemplo, si yo tengo pilotes excavados con bentonita, ya mi número mínimo de pilotes para que yo empiece a hacer una prueba de carga es 75. ¿Cuáles son los procedimientos que utilizamos? Yo les dije también que la norma brasilera y la norma americana, aquí están sus designaciones respectivas. Y estas normas tienen varios procedimientos para hacer la prueba de carga. Hay procedimientos un poco más lentos, procedimientos rápidos, procedimientos cíclicos. Hay 4 o 5 procedimientos. Generalmente los que más utilizamos son los procedimientos rápidos de ambas normas, ¿no? Aquí, por ejemplo, los incrementos son del 5% de la carga de falla y aquí en la norma brasilera del 10%. Sin embargo, lo cómico es que los contratistas siempre escogen hacer esta prueba porque creen que es más corta, pero lo que no se dan cuenta es que la mantención de la carga en el escalón es mucho mayor que la americana. La americana me dice que yo puedo tener hasta 4 minutos, ¿no? Mientras la brasilera 10 minutos. Haciendo cuentas entre los ciclos de carga y descarga, yo tengo mucho más tiempo empleando la normativa brasileña. Ahora pasemos a los ensayos de integridad no destructivo. Perdón, me estoy confundiendo. Esta es la prueba dinámica. Esta prueba dinámica
replica los ensayos de la anterior prueba estática, pero con otro tipo de sistema mucho más rápido. Es una masa que golpea de manera dinámica en la cabeza del pilote. Aquí, en la cabeza del pilote, se instrumenta un transductor de deformación y un acelerómetro, y el equipo adquisidor de datos es este PDA, el famoso PDA, que también sirve para evaluar pilotes hincados, y también se utiliza para corregir la energía en los equipos SPT. Este equipo realiza esta curva a través de algoritmos, pero con base en la velocidad de propagación de onda a través del medio del pilote. Vamos a ver aquí un video. Listo, ya acabó la prueba dinámica. ¿Cuál es la cantidad de ensayos dinámicos? Apoyándonos también en la norma brasilera, los brasileros son bien enfáticos y dicen que si usted no quiere hacer prueba de carga estática, ya pasó sus 100 pilotes y tiene que hacer una carga estática, usted la puede reemplazar con 5 cargas dinámicas, 5 pruebas dinámicas. Ahora, eso es valedero hasta un cierto rango. Si usted, por ejemplo, pasa de 200 pilotes, ya la norma le dice, usted, señor, ya no me puede reemplazar con otras 5 pruebas dinámicas, sino que sí o sí tiene que hacer una estática. Eso es para evitar que yo solo haga pruebas dinámicas en un número grande de pilotes. En la parte de la derecha ustedes van a ver una curva que es carga de formación típica de una carga estática, ¿ya? Y la curvita roja es una curva que se ha hecho con la prueba dinámica. Vemos que se correlacionan bastante bien. Esto se ha hecho para 2 pilotes hincados en el mismo cabezal. Aquí están las respectivas referencias si ustedes quieren ingresar. La prueba de carga rápida, o también llamada Start Rapid. Esta prueba de carga es una prueba de carga que está mucho en boga, se está utilizando mucho en Japón y en Europa. En este caso, tiene más o menos la misma esencia que la prueba dinámica, donde se golpea una masa, pero la masa es tan grande que se tienen que poner, por ejemplo, una serie de cojines de caucho para no deteriorar la punta del pilote. También los dispositivos de medición no pueden ser unos dispositivos colocados acá, se lo mide con un nivel láser. Esta prueba tiene la ventaja de que es muy rápida, se pueden hacer fácil 4 pruebas al día, ¿no? Lo que uno le cuesta es mover toda esa maquinaria. Por ejemplo, aquí vamos a ver en funcionamiento esta prueba de carga rápida en unos pilotes que se hicieron en Barcelona. Listo, ya se acabó la prueba de carga rápida. Esta es una prueba de carga estática, es la prueba de carga bidireccional. ¿Cuál es la diferencia con la prueba convencional estática que hacemos? Que ahora los dispositivos para realizar la fuerza están colocados en la punta del pilote. Observen, estas son unas celdas Osterberg, llevan ese nombre en honor a su creador. Y en esta siguiente lámina ustedes ven un esquema típico de estas celdas, ¿no? Ven las placas de soporte, la celda, los transductores de desplazamiento, es totalmente instrumentado este fuste, la línea hidráulica porque se necesita una bomba para alimentar los gatos y que vayan abriéndose. Y aquí vemos unos resultados típicos de una prueba bidireccional. Vemos que se llega hasta una carga de 8.000 kilonewton, o sea, 800 toneladas. Y la parte de abajo se abrió hasta más o menos los 60 milímetros y la parte superior hasta los 100. ¿Qué es la ventaja de esta prueba? Que, por ejemplo, como yo estoy movilizando 2 segmentos de pilote, al final de cuentas, mi pilote va a resistir 2 veces esta carga. Aquí ya vemos ya procesada la curva, esfuerzo de formación para todo el pilote, contando la componente resistiva de la base y del fuste, 16.000 kilonewton. Aquí en esta parte vemos los strain gauge, porque estaba instrumentada en todo el fuste, y aquí en cada estado de carga que se ha hecho.
Vamos a ver un video, una animación de cómo trabaja la celda, esta celda de carga bidireccional. Esta es la marca comercial Streinstal, pero generalmente se trabaja con celdas Osterberg, ¿no? Osterberg en honor al creador, porque el creador era un brasileño, Osterberg, más o menos en la época de 1981 en Brasil. Estas son las líneas hidráulicas. Aquí hay unos dispositivos que se llaman telltales, que son unos medidores de desplazamiento. Estos son strain gauge de cuerda vibrante, con los que yo puedo determinar la carga que tengo en cada segmento del pilote. Ellos miden deformación, pero a través de una fórmula se determina la carga. Bueno. Incotec tiene su versión de la celda de carga. La diferencia es que en vez de rellenarse el gato y abrirse con líquido hidráulico, se lo inyecta con lechada. Generalmente lo están utilizando esto en puentes, ¿no? Porque precomprime de una manera la base del pilote y da muy buenos resultados, ¿no? Obviamente, aunque lo vende Incotec de manera comercial, ya lo tiene de manera comercial, yo lo he aplicado en varios proyectos, hay poca investigación todavía que respalde de manera teórica su funcionamiento y la manera en cómo puede beneficiar al pilote, cuantificar, ¿no? Cuantificar la manera en cómo puede beneficiar la capacidad resistiva de la punta. Este es el de aquí es el famoso PIT, es un ensayo de integridad del pilote no destructivo. Se basa igual en la transferencia de onda a través del medio del pilote. Ustedes pueden ver en la gráfica celeste de aquí abajo que este es un registro típico donde se registra el golpe y hay una onda grande y se registra otra onda con mayor amplitud en esta parte, pero que esta significaría el cambio de impedancia, cambiando ya del pilote al terreno. En este caso, el pilote está en buen estado. Sin embargo, el mismo pilote, si tiene alguna alteración en ese camino hasta la punta del pilote, ya podemos nosotros inferir que hay algún tipo de anomalía. Por ejemplo, puede ser un estrangulamiento, un defecto mayor como una discontinuidad o un abultamiento. Aquí en la figura de la izquierda podrán ver, por ejemplo, que la onda, que D1, un defecto en esta parte le correspondería a esta amplitud de onda, un D2 le correspondería a una amplitud de onda, pero que no llega todavía a la punta del pilote, y D le correspondería a la onda rebotada con un pilote totalmente sano. Aquí van a ver una animación de lo sencillo que es hacer el PIT. ¿Por qué es sencillo? Hay que resanar, bueno, no resanar, allanar la parte superior del pilote para garantizar una buena continuidad entre el golpe y la onda. Inclusive con una amoladora se puede pulir esa superficie. Ese es el alquisidor de Ato. Y esa es una cera especial con base a petróleo, que es la manera de adherir y garantizar la continuidad entre la cabeza del pilote y el acelerómetro. El acelerómetro es ese dispositivo que está conectado. Se le van dando golpecitos para ver en distintos lugares cómo va viajando la onda. Y uno tiene las respuestas en tiempo real, ¿no? Ya sabe en tiempo real si su piloto está bien o tiene algún defecto. Este es otro tipo de método de evaluación de integridad del pilote. Este se llama el TIP, Thermal Integrity Profiler. Este
este método se basa en evaluar la integridad del pilote con base en la temperatura de fraguado del hormigón, ¿ya? Se meten unos cables térmicos, voy a ver si tengo la foto aquí, sí, una especie de cables térmicos en esta parte. Esos lóbulos blancos son como unos termómetros, ¿ya? Estos cables se los mete antes del vaciado, se vacía el pilote y no tiene que pasar más de media hora, sino el ensayo no sirve, que uno tiene que colocar estos adquisidores de datos que se llaman TAP. Ahora bien, cuando uno está colocando los cables, como son cables que tienen continuidad, este aparatito que se llama el TAC es el que detecta si hay continuidad, porque como son se ponen en varias partes del pilote, nos dan una especie de tomografía en 3D. Y si un cable no está funcionando, no vamos a tener el registro de ese lado donde probablemente hay algún defecto constructivo. Aquí están colocando los cables térmicos. Bueno, aquí es muy sencillo porque este es un pilote muy grande, pero a mí me tocó instalar en pilotes de 22 centímetros y en el piso. Imaginen instalar 50 de esos cables, ¿no? Este es un ensayo un poco caro, no tiene, si bien se lo hace harto en Estados Unidos, es más, fue ganador a un premio a la innovación en el 2013, son cables un poco caros que cuesta traerlos, ¿no? Son de Estados Unidos, en Europa, y no tiene mucha difusión acá. El que usan más es el PIT. Este también es otro método que usan muchísimo, que es el cross-hole. Se colocan unas tuberías dentro del canastillo del pilote y entre tubería y tubería se colocan unas sondas. Estas sondas mandan una señal y miden la onda compresiva del hormigón, la onda P. ¿Ya? La onda P para el hormigón tiene un rango, pero si por ejemplo el valor de la onda P registrado es diferente al rango con que uno siempre trabaja, entonces ya nos indica que hay una anomalía, un defecto o algo que considerar. En este caso también puede ser un hormigón de otra densidad, cosas así. Por ejemplo, aquí en el cuadrito de aquí abajo ven un artículo de Amir y Amir del 2009 donde evalúan las potencialidades y limitaciones que tiene el método. Fíjense que, por ejemplo, este defecto que es muy grande, este de aquí están los ejes norte, sur, este, oeste, fue registrado, pero por ejemplo este defecto chiquitito en la punta, ya ninguno de los ejes, de ninguno de los perfiles fue registrado, ¿no? Pero sí es un método bastante fiable, competente. Se pueden hacer en este tipo de configuraciones, ya uno le mete cuántos tubos tiene y el equipo le va indicando uno cómo tiene que meter la sonda. Este es el cross-hole, pero por ejemplo, cuando todas las tuberías se tapan y uno solo tiene una, se puede meter la sonda emisora y la receptora en un mismo tubo y esa variante se llama downhole. Bueno, eso sería todo por hoy. Les agradezco de sobremanera. Aprovecharé también de indicarles que estoy realizando la próxima semana un curso en fundaciones profundas que va a durar 5 días, son 2 horas diarias, donde vamos a diseñar, realizar el diseño geotécnico estructural de pilotes y del grupo de pilotes. Enseñaremos métodos semiempíricos que están consagrados en Brasil, son de uso masivo en Brasil y en el mundo, y también encararemos los métodos analíticos, teóricos, y vamos a dar algunas particularidades que no enseñan mucho en los cursos, que yo a través de mi actividad profesional he podido identificar y he tenido que averiguar por mí mismo, ni siquiera en mis clases de maestría, y estudiar, y les voy a poder transmitir esos conocimientos, por ejemplo, como el caso del pandeo, como el caso de
de capas débiles, de cuánto, de la profundidad de investigación, de qué métodos van con qué sistemas constructivos. Y trataremos algo que yo considero que es muy importante, que es la respuesta en el grupo de pilotes. Todo mundo estudia pilotes de manera aislada. Sin embargo, uno tiene muy pocas veces pilotes solitos trabajando en su estructura, generalmente en el borde. Lo que uno tiene es grupos de pilotes. Y es eso realmente lo que tenemos que estudiar. Cuando uno ve un libro de pilotes, realmente ve a capacidad axial de pilotes aislados un capítulo. Y ve un capítulo muchísimo más grande en el comportamiento de grupos de pilotes. Pero es un tema que no se toca para nada. ¿Ya? Si quieren recabar datos sobre el curso que va a empezar este lunes, pueden escribir, entrar a esta dirección de Facebook o pueden llamar a este teléfono que también tiene WhatsApp. Ya, les agradezco mucho por su concurso, por su asistencia y estamos prestos a responder cualquier pregunta. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por la excelente presentación. También muchas gracias por tu invitación, siempre liderando este tema de investigación y capacitación. Pues creo que es excelente tener esta actitud de poder reconocer y dar a conocer todos estos conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo del ejercicio profesional. Muchas gracias. Sí tenemos algunas consultas, te las voy a ir leyendo para que tú me hagas algún comentario referido. ¿Sí? Consulta Gonzalo, en el caso de asentamientos en edificaciones, ¿cuáles son las estrategias para causar la menor cantidad de daño en la estructura y en qué zonas se emplazan los pilotes, entendiendo que pueden causar un cambio en el comportamiento estructural de la superestructura? Bueno, la verdad le agradezco por las consultas y no entendería muy bien la pregunta, pero por ejemplo, si es que tenemos pilotes, la posibilidad de tener asentamientos es muy limitada, si bien uno evalúa asentamientos en pilotes, pero hay estudios de Kurt, de Tomilson, que dicen que, inclusive de Burland, que dicen que al final con pilotes lo que uno tiene máximo es un asentamiento de 1% y son prácticamente despreciables. Ahora, no sé si se refiere a algún sistema constructivo para reparar alguna patología de asentamiento. Ahora, escuché en otra parte donde sería correcto colocar los pilotes. Bueno, si uno se decanta por una solución con fundaciones profundas, tiene que hacerla en toda la planta. No es muy recomendable, aunque se hace, tener zapatas al borde y pilotes al centro del edificio. Hay una diferencia de asentamientos que tiene que ser muy bien evaluada por un especialista y es complicado que lo realice un ingeniero no avesado en el tema. Gracias, Rodrigo. Sí, tal vez sería complementar la pregunta, a ver en qué tipo de terreno, ¿no? Si hablamos de de asientos, yo también pensé que la pregunta era referida a suelos arcillosos, ¿no? Que es donde generalmente tenemos más presencia de estos problemas. Bueno, otra consulta, indica Gustavo, ¿en qué casos recomendarías tú aplicar el expander body? Bueno, el expander body es un sistema que desarrolla Incotec, que ellos lo han patentado con base en tecnología sueca y ahorita lo están vendiendo en Lima, se ha probado también en Estados Unidos, que mejora las capacidades portantes de la punta, ¿ya? No hay mucha investigación más que de los propietarios y los vendedores del expander, ellos solo han sacado artículos, pero hay algo que es inevitable y que yo lo he comprobado. El expander body te mejora entre 40 y 50 toneladas en la capacidad de punta. ¿Ya? Ahora lo que falta es un desarrollo teórico que soporte estas evidencias experimentales. Sin embargo, es un dispositivo que a todas luces le va a mejorar la capacidad. Si usted, por ejemplo, tiene algún estrato donde usted dude de la capacidad en la punta, donde por ejemplo puede ser que es estratificado y usted pueda tener
el peligro de tener algún horizonte de arcillas débiles, yo le recomendaría que en ese caso, para uniformizar y estar seguro que usted va a movilizar la resistencia de punta, le puede poner un expander. Gracias, Rodrigo. Bueno, evidentemente creo que nos queda corto, ¿no?, el tiempo para abarcar mucha más temática que va ligada al tema de fundaciones profundas. Personalmente, tal vez a mí me gustaría escucharte en cuanto a lo que se refería recomendaciones tuyas respecto, por ejemplo, mucho se habla acerca de la metodología, ¿no?, para calcular la capacidad de los pilotes unitarios, ¿no? Entonces, y obviamente esa parte no has podido abarcar porque es muy extensa, ¿no? Si nos has hecho un programa al final. Y a veces se percibe, ¿no?, en el medio más preocupación acerca de qué metodología de cálculo voy a utilizar yo y cuáles serían tus recomendaciones respecto a qué otras consideraciones deberíamos tomar en cuenta en el momento de hacer un diseño de un piloto, ¿no? Me refiero al tema de tipología, al tema de la ejecución, ¿no? ¿Hacia dónde deberíamos apuntar? Bueno, Fabiana, con respecto a la pregunta de, por ejemplo, qué método de evaluación, es algo que yo siempre me preguntan. Todos los métodos son buenos, ¿ya? Porque en sí las estimaciones de pilotes son tan groseras que todos los métodos tienen un factor de seguridad. ¿Qué es lo que yo veo que es más importante que el método? Más importante es el parámetro geotécnico, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo quiero evaluar un ángulo de fricción, tengo que el coeficiente de variación para la determinación de un ángulo es que tengo una incertidumbre de más o menos 6 grados en la determinación del ángulo de fricción. O sea que lo que yo veo más importante es la estimación del parámetro. Y parafraseando a Mandolini, que Mandolini dice que mucho más importante que el método de cálculo que usted va a emplear es que el método de cálculo esté calibrado para su región. Por ejemplo, no va a ser más importante un método teórico que venga alguien de Europa a explicarme y lo utilice por primera vez, contrastado con un método semiempírico que yo haya tenido 100 pruebas de carga y esté pues aceitadito, ¿no? Eso es lo importante. Generar conciencia tanto en el constructor como en el proyectista que tienen que realizar pruebas de carga para poder calibrar nuestra metodología local. Muchas gracias, Rodrigo. Creo que es muy importante lo que mencionas, ¿no? Y tal vez hay una gran ausencia en los medios, especialmente desde el punto de vista de las especificaciones técnicas. Queda muy flojo este tema de la exigencia de las pruebas de carga, ¿no?, en nuestros medios. Esperemos que con la futura norma o la guía que vaya a enunciar, tengamos mejores directrices, ¿no?, para que también podamos corroborar cuáles son las capacidades que realmente estamos alcanzando. Voy a leerte otras consultas más, por favor, antes de terminar. Indican, en el caso de las pruebas de integridad del pilote, al hacer las instalaciones de cables, ¿afecta el rendimiento del pilote que considera en el cálculo o es despreciado? Perdóname, Fabiana, no te pude entender muy bien la pregunta. Me imagino que la pregunta se refiere al PIT. Aquí dice si esto afecta el rendimiento del pilote. Entonces, tú les puedes aclarar. No. Son unos cablecitos bastante delgaditos. Se asemejan más o menos a esas luces de Navidad que uno le pone al árbol. Así son. Son delgaditas y se ponen precintadas en la armadura y no tienen absolutamente ninguna repercusión en la capacidad. Muchas gracias, Rodrigo. A ver, una pregunta bastante general, dice, ¿no? Hipotéticamente, si deseo construir un edificio de alrededor de 12 pisos cerca de casas colindantes que no poseen una cimentación adecuada, ¿qué cuidados deberíamos tener para evitar daños en las propiedades circundantes? Si es que se quisieran realizar sótanos, por ejemplo. La verdad es que ese es un tema muy complicado de evaluar, ¿ya? Alguna vez yo tuve personalmente un caso en que una persona estaba construyendo un sótano
y estaba descubriendo totalmente los pilotes, ¿ya? Los pilotes pueden fallar por pandeo, ¿ya? Yo recomendaría que si uno no tiene no va a realizar un análisis bien a detalle con una persona muy calificada, pueda decantarse por utilizar un sistema menos riesgoso, por ejemplo, como muros pantalla, donde el muro se hace como un pilote, uno realiza el muro, es una piloteadora pero más larguita, termina de realizar el muro y recién realiza la excavación, ¿no? Ahora, si uno quiere hacer un sistema tradicional, tendría que evaluar ver algún tema de costo-beneficio para poder evaluar esa situación. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, coincido contigo, creo que es una pregunta bastante general, hay mucho que estudiar, ¿no? Desde la estratigrafía del terreno, ¿no? Y ver las particularidades que tiene este. Y esto obviamente sumar a las características que indican en la pregunta, ¿no? Como tú dices, creo que son preguntas que no se pueden responder de forma tan puntual, sino precisan de una evaluación mucho más profunda. Bueno, creo que las consultas se han agotado. Yo de antemano te agradezco por darte estos minutos, estar acompañándonos y hacer una presentación tan interesante respecto a un tema que tal vez a veces en nuestro medio es como un tabú, ¿no? El tema de tecnología, ¿no? Muchas veces aún tenemos varios constructores y empresas que se aferran, ¿no? A sistemas de construcción que ya son bastante obsoletos, antiguos, ¿no? Sin desmerecer obviamente el trabajo que ellos hacen, pero ¿qué recomendaciones tú nos darías respecto a este tema de emplear ahora esta tecnología que sí se tiene, ¿no? Para tener realmente pilotes de calidad? ¿Qué ventajas tienen estos pilotes ante tal vez pilotes vaciados in situ que se vienen haciendo hace bastantes años en el país? Rodrigo. Bueno, yo tengo mi cuestión de un poco de apego a los pilotes con bentonita hasta un diámetro menor a 60 centímetros, porque cuando ya los pilotes son muy grandes, uno sí o sí tiene que hacerlo con bentonita, con una máquina que tenga gran torque, de torque tipo caizón, así con esos baldes. No es que el sistema constructivo sea malo per se. Perdón, no es que el sistema sea malo per se, sino que el sistema constructivo y los controles tecnológicos son pésimos. Hay muchísimos estudios de ORRIS, hay estudios de Brown, que dicen que, por ejemplo, que si uno tiene un cake es la costra que se forma al endurecerse la bentonita, que si uno tiene un cake mayor a 5 centímetros, se pueden perder hasta 90% de la capacidad por fuste en el pilote. O sea, que ahí tiene que ver el sistema constructivo. Señor constructor, si usted está realizando un pilote con bentonita, no tarde mucho en las operaciones de colocar el canastillo, de vaciar el hormigón. Usted hágalo y controle la viscosidad del fluido, controle el contenido de arena, controle el pH, controle la densidad del fluido y no tarde mucho en esas actividades y puede ser que así tenga menos posibilidades de perder su capacidad lateral. Ahora, con respecto a la capacidad del fondo, usted tiene que ser muy cuidadoso en una vez terminada la perforación, limpiar bien el fondo, porque se han sabido casos, por ejemplo, el profesor Berberian dice que han habido casos en Brasil con contaminaciones de hasta 50 centímetros en la punta. O sea que si usted tiene la punta contaminada con 50 centímetros y no tiene fuste por un efecto, prácticamente usted no tiene un pilote, tiene un adorno ahí, ¿ya? En ese caso yo le recomendaría poner un expander body, ¿no? Eso es lo que tendría que decir con respecto al pilote con bentonita. Y evalúe. Hay muchas mejores opciones. El FDP, el CFA, tiene muy buenas potencialidades y altos niveles costo-beneficio. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, creo que ya no hay más consultas. Sí, Gonzalo nos hizo una aclaración respecto a su
a la pregunta inicial que hizo. Nos dice, mi pregunta se relacionaba más específicamente a edificaciones ya construidas, donde una empresa brasileña me mostró que se veía una aplicación de micropilotes con bloques para mejorar el tema de asientos, ¿no? Entonces, tal vez la consulta iba a cuáles son estrategias para causar menor daño en una estructura, y la pregunta de el uso de pilotes creo que estaba más abocada al tema de micropilotes, ¿no? Sí, por ejemplo, si quieres hacer algún comentario más de micropilotaje. Habría que evaluar, por ejemplo, si los pilotes mega que yo les mostré podrían darse, por ejemplo, en una geología como la de Cochabamba. Brasil tiene la particularidad de que gran parte de su territorio está conformada por suelos residuales, suelos tropicales, arcilla muy blanda, ya muy, muy blanda. La verdad es que son unos capos, campeones los brasileños para construir, ¿ya? A diferencia de nosotros que tenemos Santa Cruz, que está conformada por suelos transportados del cuaternario, y no tenemos esa situación. Probablemente habría que evaluar en el medio cuál es la mejor forma, de repente un pequeño micropilotito, así como el pilote helicoidal o un micropilote convencional, y con ese aditamento de la chapita, hecho lateralmente, la chapita para transferir la carga de la edificación al pilote. Bueno, pues Rodrigo, nuevamente agradecerte. Esperemos que esta sea, no sea la última vez que establecemos una actividad así. La verdad, a los chicos de la carrera, agradecer por tu presencia y por tu gran inquietud de transmitir todo esto que tú has ido adquiriendo a través de los años con tu experiencia y demás. Me gustaría a los presentes también que sepan que creo que en Bolivia tenemos un gran potencial de desarrollo, de bastante investigación, ¿no? En este campo que son las fundaciones profundas. Tú mismo has trabajado bastante en el campo de experimentación. Si podrías tal vez ya para concluir comentarles acerca de este campo de experimentación que tenemos en Bolivia, de forma de que invitemos cada vez a estos alumnos, a estos ingenieros a que nos dediquemos, ¿no? Un poquito también al campo de investigación para tener siempre mejores resultados locales. Fabiana, te agradezco mucho por las palabras y les mencionaré que hace unos 3 años hubo el campo experimental del BEST en la localidad de Guarnes, más o menos a unos 25 kilómetros de Santa Cruz. Ese campo se hizo prácticamente pilotes de todos los sistemas constructivos, pilotes hechos con bentonita, pilotes con bentonita y expander body, pilotes con celda de carga, pilotes FDP con expander, pilotes CFA con expander, pilotes helicoidales, pilotes inyectados a presión, y lo más importante, se hizo experimentación con un grupo de pilotes instrumentados de clean a cola. Se hicieron pruebas de head down, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Se instrumentó el pilote en 4 niveles, los pilotes en 4 niveles, y lo bueno es que el desprendimiento de los terceros es que tanto las pruebas, los estudios de suelos que se han hecho, se caracterizó plenamente el terreno. La verdad que es una de las mejores caracterizaciones que se ha hecho. Se hicieron SPT, se hicieron CPT, se hicieron dilatómetros, se hicieron presurímetros, se hicieron recuperación de testigos, se hicieron ondas superficiales. La verdad es que se caracterizó de todas las maneras posibles al terreno, y eso está disponible en la página del Congreso, del tercer Congreso de Fundaciones, y también está disponible las pruebas de carga que se hicieron, ¿no? Las pruebas de carga completas y los artículos y los proceedings del Congreso. La verdad es que de ahí yo he basado mi curso para realizar los métodos y comparar con las pruebas, ¿no? Yo les digo a la gente que no se queden en su lugar, sean curiosos, investiguen, trabajen, ¿no? Que ya está la semillita plantada, y lo que depende de las futuras generaciones es seguirla. Te agradezco muchísimo, Fabiana, por la invitación, y estoy presto a futuras invitaciones cuando ustedes me convoquen de nuevo.
Muchas gracias, Rodrigo. Entonces, vamos a dar por concluido este webinar. Gracias a todos los presentes y espero nos podamos ver en una futura ocasión ya con un nuevo webinar que vamos a estar organizando. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.